Vamos a ver los textos argumentativos. Un texto argumentativo es un tipo de texto en el cual el autor quiere reflejar un punto de vista, una opinión. ¿Listo? Una postura frente a un tema. Esa postura que defiende el autor la vamos a conocer como tesis. Y las razones, las oraciones, afirmaciones o postulados que da el autor se definen como argumentos. ¿Listo? Eso es un texto argumentativo. Ahora bien, ¿qué quiero que repasemos antes de entrar a texto argumentativo? Quiero que repasemos lo que son los conectores, chicos y chicas. Yo sé que ustedes ya han visto lo que son conectores, ya han, pues en el colegio uno le enseña muy básico. Pero quiero que presten atención. Esperen, me voy a resaltar acá si me deja. No me está dejando resaltar. Ya. Ah, ya se ve. Entonces quiero resaltar unos tipos de conectores. Aquí están todos. ¿Listo? Pero primero quiero resaltar los conectores que más utilizan en los textos argumentativos. Entonces, si hablamos de argumentos, que son oraciones con secuencias lógicas, lo que nos va a interesar, el primer grupo de conectores, van a ser los conectores de causa. ¿Listo? Los conectores de causa son los que nos señalan motivos o razones de algo que sucede. Entonces aquí entra el porqué, ¿cierto? Que recuerden que tenemos 4 tipos de porqués. Un porqué que está junto, un porqué que está separado, un porqué que está junto con tilde y un porqué que está separado con tilde. Eso lo haremos después. Después viene el pues, el puesto que, el ya que, el debido que, el cómo, ¿cierto? En consecuencia de. Esos conectores, cada vez que ustedes lo lean, es porque el autor quiere dar una causa o una razón de. Listo, estos conectores los vamos a encontrar mucho en los textos argumentativos. Después, un conector, listo, que me parece muy importante que lo sepas, son estos de acá, que son los conectores de oposición o contraste. Listo, un conector de oposición o contraste son el que nos muestra relaciones de posición. Y estos, chicos, quiero que les cree recontra mega grabado. ¿Ok? Porque estos los van a encontrar y yo he visto que muchas veces se confunden en ellos. Entonces, los de contraste, lo que van a hacer es colocarnos 2 oraciones. Listo, tenemos 2 oraciones que se contraponen, ya que es donde entra el pero, que utilizamos mucho, el si no, el por el contrario, el sin embargo, el no obstante, el más bien, antes bien y el en cambio. Cada vez que ustedes lean este conector en cualquier oración que encuentren, es que son de oposición. Un ejemplo muy bueno. A ver. Amaro es el más seco para jugar voleibol de este grupo de estudiantes. No. Amaro es seco jugando básquetbol, no voleibol. Amaro es seco jugando básquetbol de este grupo de estudiantes. Pero Martina es mejor. ¿Listo? Ese pero me cambia el sentido de una pregunta. Si ustedes les preguntan, ¿quién es el más seco para jugar básquetbol del salón? ¿Martina o Amaro? Martina. Martina, ¿cierto? Entonces, si tienen, por ejemplo, un texto que les dice en la invención de la imprenta, ¿listo? Entonces les dice la imprenta, que es como la creación de libros, ¿listo? Pues de libros físicos, de la hoja de papel y tales. Entonces los egipcios hicieron hojas de papiro, que no sé qué. Sin embargo, no fue hasta 1700 no sé qué, o mucho antes obviamente, que Gutenberg inventó la imprenta. A ustedes les van a preguntar quién inventó la imprenta. Y les va a salir opción los egipcios, los griegos, los no sé qué, y va a salir Gutenberg. ¿Por qué? Porque ese conector de oposición lo que hace es oponer ideas. Entonces usted siempre se tiene que quedar con la idea que está después, o casi siempre, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y se los aprendan. Y ya esos son los 2 tipos de conectores. Hay muchos más que los veremos en una clase de gramática que planeo hacerles. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Les pregunto, chicos y chicas, viendo esta diapositiva, ¿los textos argumentativos son literarios o no literarios? ¿Qué dicen? Se lo tuvimos en el Kahoot de la semana pasada. No literarios. Aquí Araceli dice no literarios. ¿Alguien está en contra de ella? ¿Alguien quiere argumentar en contra de Araceli? ¿O todos están de acuerdo que son no literarios? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo.
También estás de acuerdo, María Jesús, muy bien. ¿Quién más? Amaro, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? O amarillo, no mentira. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Martina, De acuerdo. listo. Shirley, ¿qué opinas? De acuerdo. ¿Todos están de acuerdo, pues? Ok, si todos están de acuerdo, me pueden decir por qué no son literarios los... Pues, ¿por qué no son literarios los textos argumentativos? Porque, como dice en la segunda casilla de los textos literarios, buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Y en el texto argumentativo no queremos aprender algo, sino que queremos argumentar algo que estamos diciendo, argumentar nuestra tesis, pero sin fin de enseñar algo, Es un buen punto. sino que demostrar nuestro punto de vista sobre ese tema. Ok, muy bien. Ok, argumentar, me gusta esa palabra. ¿Cierto? Un texto literario son los que tienen propósitos artísticos o estéticos, ¿cierto? Ahí encontramos los poemas, los cuentos, las obras de teatro, ¿cierto? Las canciones, las novelas. Tienen un propósito artístico, ¿cierto? Lírico, hermoso. Mientras que los textos no literarios tienen objetivo de entregar información que ellos pueden enseñar, ¿sí? Pero, muy importante, lo dice el primer párrafo de la derecha, que buscan persuadir o persuadir, disuadir, ¿cierto? Ya vimos esas diferencias, ¿cierto? Presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. Lo que quieren es convencerte de algo los textos literarios, no literarios, perdón. Y por eso es que los textos argumentativos hacen parte del género de los no literarios, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Quedó claro de por qué los textos argumentativos son no literarios? Yes. Sí. De una, continuamos. Entonces, yo ya lo dije acá, que expresan una defensa mediante argumentos de un punto de vista determinado sobre algún tema problemático. Y aquí viene algo muy interesante. Es que se caracterizan por ser polémicos y dialógicos. ¿Listo? Los textos argumentativos son muy polémicos. ¿Listo? Profe, hagamos un debate. Sí, quieren hacer un debate, podemos hacer un debate. Yo lo organizo, hago un debate. Pero un tema así bien polémico. Sería bueno, profe. Que arda Troya. Sí, arriesgando la funa, sí, muy bien. No, mentira. Arriesgando que a uno lo echen del preuniversitario. Claro. Entonces, chicos, piensen, diga que cada uno escriba en el chat un tema polémico. Que ustedes piensen que es polémico, que da para mucha argumentación. Yo parto a escribir el chat. Que ni sé dónde está el chat muy bien. A ver. Apruebo, rechazo, bien. Pena de muerte, dice Cristian. Feminismo, aborto, dice Martina La Sánchez. Francisca, el apruebo rechazo, oye, esto va a arder. Va a arder si hacemos eso. Bueno, aquí abajo escribí otro tema. Eutanasia. ¿Todos saben lo que es la eutanasia? Profe, también buen tema. Tema polémico, ¿cierto? El buen morir. ¿Qué más? ¿Qué otro tema polémico? Acá hay uno muy bueno. Ah, lo escribí mal. Bueno. Este es muy bueno también. Dios existe es un tema muy polémico. Entonces, el texto argumentativo lo que generalmente busca es convencerte de alguna de estas, como de dos posturas frente a un tema. Si, por ejemplo, es el apruebo o rechazo, te intenta convencer del apruebo o del rechazo. Si es del aborto, es un argumento pro aborto y otro en contra del aborto. Estallido social también es muy polémico. Capitalismo, comunismo, ¿cierto? Eso siempre cambia y muchas cosas. Entonces, ¿en qué vamos a dividir nuestro texto argumentativo? En tres partes, diría yo. ¿Listo? Tenemos una introducción. Miren aquí a la derecha, les voy a señalar. ¿Dónde se me fue el señalador? Acá. Entonces tenemos a la derecha, acá en estructura. Entonces, primero la introducción. En la introducción normalmente se plantea la tesis. ¿Listo? Que es lo que hacía el expositor del primer video, ¿cierto? Que hablaba de que la educación no ha cambiado en nada y es donde usaba las comparaciones
que es lo que nos decía Maro, ¿listo? Primero la introducción donde se plantea la tesis. Después tenemos el desarrollo. ¿Listo? Tenemos el desarrollo, que es donde se exponen los argumentos, ¿ok? Los argumentos. Y por último tenemos la conclusión, que es un resumen de mi tesis con mis argumentos. ¿Listo? Fácil. Ustedes les preguntan en qué se compone un texto argumentativo, en tesis y argumentos, y pueden agregar ahí la conclusión. Muy bien. Continuamos. Espera, aquí escriba. ¿Me pueden leer lo que dicen por el chat? Que es que no me abre el chat. Legalización de drogas o cannabis. Es muy bueno. Sí, Profe, súper bueno ese tema. Sí, ¿alguien va a decir algo? Ya se me abrió el chat. A ver. y las bases y garantías ¿Ah? de la Las ba- estructura de un texto argumentativo faltan las bases y garantías. Ahí es en la estructura de un debate. ¿Listo? Que es una forma de discutir. Ya, ¿Listo? no había cachado. No, pero Araceli es muy bien, porque es que eso es parte de un discurso, ¿listo? Y en un discurso está el discurso argumentativo, ¿listo? En el discurso argumentativo, que también hace parte del texto argumentativo, están las bases y las garantías. Pero no, muy bien, gracias por esa acotación. ¿Listo? Y de hecho eso es lo que les quería mostrar en el, ¿cómo se llama? En los dos videos, que son dos formas de argumentación o de situaciones argumentativas. Aunque El igual, primero, profe, ah, disculpa, hace falta las bases y garantías ahí, po. No pueden hablar cosas al aire sin argumento, o sea, ¿cuánto se llama? Sin dar información en cuanto a porcentaje, en cuanto a cantidad y cosas así. Hablaban de 4.000 niños, pero no sé ni de dónde son los niños, o sea, ni siquiera se especificaba de dónde eran. muy bien, Entonces, ahí muy estaba bien. mal, ahí en la falacia argumentativa. Exactamente, eso mismo te iba a preguntar, cuando no es estructura un argumento, ¿qué es? Una falacia, ¿cierto? Por ejemplo, el primer video se habla de cifras, se habla de cosas del sistema educacional, el segundo no utiliza nada, a pesar de estar en una situación argumentativa, no tenía esos dos, pero muy bien, en un discurso están las bases y las garantías, totalmente de Profe, acuerdo contigo. Sí, en la mayoría de los debates y en la mayoría de las propagandas políticas que hace la tele cuando va a haber un plebiscito importante, siempre hay falacias, porque siempre algún partido político termina sacando fake news de la otra persona ujú, y termina haciendo todo lo posible para que las personas que están con él le crean y que no voten por la otra persona. Por lo tanto, eso son hartas falacias. está bien pura, como decía el gran filósofo Eduardo Vargas, está bien pura falacia hoy, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Aracelito, con un tema que vamos a hablar ahorita que ustedes me lo habían pedido, de hecho, de la clase pasada. Listo, pero muy bien, ¿cierto? El argumento y la tesis es la parte básica de cualquier texto argumentativo, pero como bien dice Araceli, en los discursos argumentativos necesito unas bases, ¿cierto? Necesito unas bases y unas garantías de lo que se está hablando. Eso es muy, muy bien por notarlo. Gracias, Araceli. Y ahora les pregunto, la finalidad del texto argumentativo básicamente son dos: convencer o no convencer, o decir no hagas esto. O sea, convencer para que hagas algo o para que no lo hagas. Convencerte para que votes rechazo o para que votes apruebo. Convencerte para que votes por Cast o para que votes por Boric. Convencerte para que estés a favor o en contra del aborto. Convencerte que estés a favor de la legalización o a favor de la prohibición de armas, ¿cierto? Alguna de esas dos cosas hace un texto argumentativo. Entonces recordemos, y esto creo que lo hemos hablado en todas las clases, que convencer utiliza la razón, ¿cierto? Convencer y persuadir es algo positivo, o sea, me refiero a que busca a que hagas algo. Convencer utiliza la razón y persuadir utiliza los sentimientos. ¿Listo? Por ejemplo, un En ese argumento... caso, profe, ¿Ah? en ese caso, en el primer video se podía ver cómo intentaban convencer y en el segundo persuadir. Muy bien. Muy bien, aunque mira que yo digo que el primer video yo creo que tenía las dos. Porque si bien utiliza mucho la razón,
también como, a ver cómo lo digo, como la música y que esté todo actuado, porque pues en un juicio de verdad también utiliza como los sentimientos, a uno como que le llega al corazoncito los argumentos, ¿cierto? Yo creo que era un poquito de las dos, pero sí utiliza mucho la razón. Y ahora les pregunto, ¿qué es disuadir? O sea, yo me acuerdo que Tabitha nos lo dijo la semana pasada. Convencer para que uno no haga algo. Muy bien. Tabitha nos lo había dicho la semana pasada, yo me acuerdo. Que había tenido una pregunta Profe, buena en el Kahoot de Amaro. El dentro Kahoot de Amaro, de, como digo yo, el Kahoot de Amaro, el Kahoot que ganó Amaro. dentro de los textos argumentativos también puede caber la manipulación, ¿o no? Ok. Y No. es que están hablando de un tema que ya vamos para allá. Yo sé que Araceli ya pensó la respuesta en su cabeza, pero ya vamos No lo para allá. respondí. Es un claro no. Pero ya vamos para allá, listo. Pero muy buena pregunta, Cristian, ¿cierto? ¿Hasta qué momento utilizar los pensamientos cuenta como un argumento? Es una línea muy delgada, listo. Pero por ahora quedémonos con convencer y persuadir. Listo, que utilizan esas dos. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de argumentos encontramos? Y aquí me van a ayudar a leerlos. Entonces, Martina Sánchez me va a ayudar a leer los argumentos basados en datos. Se presenta información irrebatible, datos estadísticos o demostrables. Es efectivo a la hora de convencer a los receptores. Muy bien. Usted no sé si se acuerdan en un debate presidencial en las elecciones que ganó Piñera que salió este man. ¿Cómo es que se llama? Que digo como los 4.580.302.14 dólares. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Está en YouTube. ¿Cómo se llama? ¿En serio nadie se acuerda? Que fue un meme, fue un completo meme. Era Guiller. ¿O no? No, no era Guiller. ¿En serio? Pucha, ¿cómo se llama? Debate kilo. Dólares. Bueno, no me acuerdo específicamente qué político lo dijo, pero 4.000, era como 4.500 dólares. Acá está, José Osandón. Uy, casi no me acuerdo. Pues mire, vamos. Yo también te envío, ¿sí? Yo iría invitado a la tuya para que te acompañara también. ¿Sí se escucha? Sí. Pues Sí, vamos a ver un ejemplo. Sí. Vamos a ver el ejemplo de un argumento basado en datos. Y usted me dice si está bien o está mal. Yo por lo menos me acompaño hoy día. Leí tu programa y me pasa lo siguiente, de que te quiero preguntar a ti. En tu programa, tú planteas que efectivamente quieres avanzar en una serie de materias. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿Cuánto cuesta? Voy a llamar. Por Dios. Esto es muy divertido, ¿eh? Y no te pregunto. No, es que sabes lo que pasa, es que esto Es que aclara. leí tu programa de sí, gobierno. lo voy a decir. Mira, te voy a decir la fecha, te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500 millones,5 dólares. Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. Ok, volvamos a escucharlo. Mira, te voy a decir la fecha, te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500 millones,5 dólares.
Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. Escucha, Y te quiero hacer una segunda pregunta. Listo, volvamos a la presentación. ¿Quién cree que es un argumento basado en datos correctos? Profe, obviamente incorrecto. Ok, cierto, trató de hacer un argumento Lo basado en datos. tiró al peo, como para Exacto. reírse de la... Profe, y ¿se acuerda de un meme que salió súper bueno sobre un debate de Gabriel Boric contra Kast? ¿Cuál? ¿Lo quiere escuchar? Sí, pero espérame que estamos un poquito Voy a cortos. buscarlo por mientras. Al final, sí, no lo mandas por Al el chat. final de la clase se lo muestro. De una. Listo, entonces chicos, basado en datos, que no es el ejemplo de Miguel de Osandón, es utilizar datos, cifras que son exactas para comprar un argumento. Hay una frase que me gusta mucho, que es el dato mata el relato. Es decir, uno no puede ir en contra de las cifras. Una cifra es demasiado exacta como para vos refutarla. Listo. Por ejemplo, uno no puede decir que no existen los pobres en Latinoamérica, porque hay cifras de que nosotros tenemos porcentajes de pobreza, entre 54 a 65%. ¿Qué quiere decir esto? 6 de cada 10 latinoamericanos son pobres. Listo, entonces decir que no existe la pobreza, eso es un mal argumento. Muy bien. El segundo argumento es el basado en valores, que es apelar a un sentido emotivo o afectivo del receptor, que es convencido de que algo es bueno o malo en sí mismo y seguramente no se inclinará a aceptación o el rechazo natural a eso. Listo, este argumento se utiliza mucho y bordea mucho lo que es una falacia. Este basado en valores apela al sentido común. Por ejemplo, cuando hablamos de en contra de la tauromaquia, ¿ustedes saben qué es la tauromaquia? Pues las corridas de toros. Sí. Sí, ¿cierto? Todos sabemos lo que es la tauromaquia, bien. Entonces, ahí sí es un argumento del sentido común. Tú estás haciendo sufrir a un ser vivo. Listo, eso apela a algo emotivo, apela a que es malo hacer sentir mal a un ser vivo y por ende tú estás en contra de las corridas de toros. Listo, eso es basado en valores. Después estamos basados en definiciones, que son aquellos argumentos que utilizan una definición con el fin de apoyar la tesis. De las definiciones, un ejemplo muy claro es que es en el del aborto. Se utiliza mucho en el del aborto con las definiciones. Entonces, por ejemplo, si usted le preguntan a un biólogo, la definición de vida es un microorganismo con ciertas características. Entonces, dependiendo si tu definición de vivo es a partir de la fecundación, pues tú vas a estar en contra del aborto. ¿Listo? Y si tu definición de vivo es después del nacimiento, una persona que nace después del nacimiento, pues tú estás a favor del aborto. Y esa definición pues cambia demasiado. ¿Listo? Es como un ejemplo de argumentos basados en definiciones. Argumentos basados en autoridad. Listo, esto también hay una falacia de este tipo que es básicamente citar a alguien para dar tu argumento. Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy bueno. Yo digo que, yo creo que ustedes lo han escuchado y bordea mucho lo que es una falacia. Dios existe porque hay científicos muy famosos que dicen que Dios existe, como Albert Einstein, como Isaac Newton, como no sé quién. Listo, ese argumento se utiliza demasiado, es un argumento de autoridad. O por ejemplo en el COVID, no, las vacunas no funcionan porque hay un científico griego que por allá que no hay qué, que dice que las vacunas tienen fetos abortados. Listo, eso termina siendo más que todo una falacia en autoridad, es decir, es que el profe me dijo, es que este investigador dijo, es un argumento basado en la autoridad. Después tenemos las comparaciones, que estos son los que no les gustan a Amaro, que son aquellos argumentos que organizan la información a partir de semejanzas y diferencias para apoyar la tesis. Aquí le voy a poner un argumento. Si nosotros votamos a prueba en primera vuelta, obviamente tenemos que votar a prueba en segunda vuelta, si no, no habrá servido para nada. ¿Listo? Es un argumento muy claro usando comparaciones. O cómo vas a votar por la misma constitución de Pinochet o cosas así. Es un argumento comparando periodos históricos distintos. Ya después tenemos argumentos en descripciones, que son aquellos argumentos que apoyan la tesis, utilizan la descripción, o características de por qué defienden algo. Entonces, generalmente estos son científicos, entonces argumentación científica es como, las vacunas funcionan. Esa es mi tesis. ¿Por qué funcionan las vacunas? Porque han reducido mortalidad a nivel mundial, porque han eliminado virus de la faz de la Tierra, porque se ha mostrado que salvan más vidas, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien con los tipos de argumentación. ¿Alguna duda ahí? ¿O todo claro? Todo claro. Ya que apagaron sus cámaras, no puedo ver si está todo claro. Profe, todo claro. Bueno, Melo.
Y ahora vamos con Araceli. Araceli, por favor, leamos las falacias que son. Yo las leo, profe. Por favor. Las falacias o falsas argumentaciones son errores que infringen las reglas del buen comportamiento del acto argumentativo. Se trata de inferencias que no son válidas, pero cuya forma recuerda a la de las argumentaciones válidas. Son argumentos que no tienen relación con la tesis puesta en discusión y se las utiliza en las argumentaciones cotidianas. Insultar a alguien, amenazarlo, tratarlo de incompetente pueden servir. Además, para obligar al interlocutor a aceptar la validez de una tesis inconsistente. Listo. Estoy seguro que todos los que estamos acá hemos utilizado una falacia en algún momento. Listo, es algo muy común, pero tenemos que evitarlas si queremos realizar una buena argumentación. Entonces, hay tipos de falacias. Listo. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una por una. Entonces, léeme la primera, por favor, Cristian. Ay, perdón, se fue para acá. No, spoileé el final de la clase. Bueno, nos quedan 2 diapositivas. Cristian, lee la primera, por favor. Prueba incompleta. Pues a mi cuñado no le funcionó la vacuna. Listo. ¿Por qué esta falacia? ¿Por qué esto es una falacia? ¿Ustedes qué creen? Porque es solamente a una persona. Es una persona a la que le pasó. En comparación a las millones de personas que está acreditado por datos que sí le funcionó la vacuna. Muy bien. Listo, me gustó ese ejercicio que ustedes vayan diciendo por qué. Listo, Martina, ¿me lees la segunda? Por favor. Las vacunas no funcionan, lo leí en un estudio. Listo, ¿por qué eso es una falacia? Porque como que solamente generalizó todas las personas, como que a todas las vacunas no funcionaron, solamente por leer una cosa o un artículo. Exacto, pero que muy bien. Continuamos acá. Araceli, la tercera, por favor. Ya, espérame, profe, que hay que agrandarlo, hay que no alcanza a leer. Ah, sí. Las vacunas son malas porque tienen químicos. ¿Por qué esto es una falacia? Porque claramente todas esas cosas tienen químicos. Entonces, muy Es bien. como lógico, si uno se va a poner una vacuna, ¿qué espera? ¿Que sea algo natural? No, pues claramente tiene químicos, compuestos, elementos. Entonces, ese argumento naturalista dice que todo lo que no, ¿cómo se llama esto? Que todo lo que no venga de la naturaleza es malo. Listo, no sé si ustedes han escuchado eso, se utiliza mucho con la alimentación también. Sí, sí han escuchado eso, que si no viene a la naturaleza, si eso es químico es malo. Todo lo que tenga químicos Sí, es malo. Ok. A ustedes también le Sí, recordar eso. pero Sí. esos químicos están estudiados por profesionales, por lo tanto Por ejemplo, son Cristian, acreditados. ¿qué tipo de argumento nos acabas de dar, Cristian? ¿Es un ¿Una argumento autoridad? de? Muy bien, autoridad, Autoridad. listo. Muy bien. Entonces, chicos, naturalista, les recuerdo que el cianuro, el petróleo, se encuentra en la naturaleza y no es como que uno se tome y le vaya bien con eso. Y también les cuento que todos los medicamentos que ustedes toman tienen un principio activo, que es una molécula que la estudiaron primero en la naturaleza y extrajeron solamente esa molécula. Listo, para que lo tengan en cuenta. Continuamos con Shirley, por favor, puedes leer el cuarto. ¿El cuarto de cuál, profe? De la tabla que está ahí, el ad ignoratium. Dice funciona porque no hay pruebas que lo refuten. ¿Por qué Es, crees que es una falacia? no sé, profe. Ok, no hay problema, Shirley. El ad ignoratium se utiliza mucho en los debates de Dios. ¿Listo? Que es decir, esto existe porque nadie ha dicho lo contrario. ¿Listo? Dicen, Dios existe porque nadie ha podido demostrar lo contrario. Los extraterrestres existen porque nadie ha podido demostrar lo contrario. Es decir, que la ignorancia de una comunidad o de una persona sobre un tema se convierte en
o en una falacia. ¿Listo? Por ejemplo, yo le puedo decir a Cristian, Cristian, los unicornios existen porque nadie ha comprobado lo contrario. ¿Listo? Y ahí viene nuestra segunda falacia, que es la carga de la Pero prueba. sí, pues, pero como que tampoco ha demostrado alguien que sí existe. Es como lo Exacto. contrario. Y por eso no es un argumento y es una falacia, muy bien. Y de hecho, del ad ignoratiam viene la segunda falacia, que es la carga de la prueba, que es decirle, demuestra que no existen los unicornios, Cristian. ¿Listo? ¿Cómo? Esa Cristian, no la entendí, profe. Cristian, por favor, demuéstrame que no existen los unicornios. No tengo cómo hacerlo. Entonces, gana el debate. Los unicornios existen, ¿cierto o no? Pero Recordemos ¿cómo, que con qué base dice eso? ¿Qué argumentos tiene? por el ad ignoratiam, que es decir, que sí existen los unicornios porque nadie ha mostrado que no existen. O sea, es como el pensamiento ver para creer, algo así. Exactamente. Ah, ya. No, es al contrario. Es como, No, pues, no, verdad. Si no veo, no lo creo. exacto. Si no lo veo, no lo creo. Muy bien. Exactamente. Entonces, esa es la carga de la prueba que se utiliza mucho. A ver, demuéstramelo. Y pasa mucho con los debates de Dios o que no puedes hablar, pero eso es una falacia. Listo, no tiene una estructura de raciocinio. Continuamos con la causa falsa, por favor. Por acá abajo, María Jesús Valenzuela. Si apareció en China es de allí porque fue creado allí. Entonces, ¿por qué crees que esto es una falacia? Porque no necesariamente tiene que haber sido creado. Y como que no sé explicarme bien, pero es como, no necesariamente debió haber aparecido ahí, sino que fue la primera vez que se detectó ahí. Por lo que pudo haber iniciado en otros lugares antes, pero no se detectó antes. Exacto, muy bien, esa es la argumentación. La causa falsa, o que se llama no causa por causa, es relacionar dos hechos que ocurrieron inmediatamente seguidos, pero que no necesariamente tienen una relación. Por ejemplo, y esto pasa mucho, 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 ustedes están enfermos, ¿cierto? En el hospital. Listo, que están enfermos en el hospital, que no sé qué. Listo, están enfermos en el hospital, muy, muy, muy maluco, ya. Pero su enfermedad sí va a resolver normal. Listo, están enfermos en el hospital y sus enfermedades se van a resolver. Pero justo el domingo, no sé, el domingo, alguna tía les dijo, no, es que tú tienes que tomar esta agüita y con esta agüita te vas a mejorar. Y justo tomaste el agua y te mejoraste. Entonces, no, pues tuvo que haber tenido alguna relación. O les coloco otro ejemplo como más claro, con el COVID, ¿cierto? Entonces, listo, esta fue muy buena, con el COVID, que decían que, por ejemplo, los chinos comían mucho arroz, entonces el arroz producía COVID. Listo, es juntar dos hechos que ocurren temporalmente juntos, pero que no tienen mucha relación. O, por ejemplo, el 5G. ¿Ustedes han escuchado el 5G? Sí, ¿cierto? El 5G que nos controla la mente. Bueno, el 5G es una nueva tecnología que ha causado mucha polémica y mucha gente cree que el 5G se relaciona con control mental. Entonces, justo que salió el 5G y salió el COVID y todo eso, entonces relacionaron que las vacunas eran de 5G. ¿Listo? Exacto, como que hechos que pueden ser coincidencias. Muy bien, de eso es el causa falsa. Continuamos con Oscar. Oscar, ¿puedes leer el ad hominem, por favor? Dices eso solo porque eres científico. Muy bien, entonces, ¿a qué te suena esa falacia, Oscar? Y la utilizan demasiado. Eh, 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 Les coloco otro ejemplo. Tú no puedes decir eso porque eres mujer. Tú no puedes decir eso porque eres hombre. no sé cómo explicárselo, sí. Tú no puedes decir eso porque eres muy cabro chico. No, pero Es ya sí, como, sí entiendo. profe, es como de picado. Ok, me gusta Como esa cuando ya, relación, pero como cuando ya uno no tiene cómo defender lo que piensa, dice así, Sí. ya, eres cabrón chico, no puedes.
Al final es como ataque personal. Exactamente, de hecho eso significa el ad hominem, es un ataque personal. Tú no atacas la tesis ni los argumentos del otro, sino su postura. Y eso es lo que ustedes ven en esos debates políticos. Pues me acuerdo que Casti Boric, que uno se le decía nazi y el otro comunista, que no sé qué, y no peleaban sus argumentos, sino era simplemente atacarse. O por ejemplo, perdón, Este meme que le voy a mostrar al final de clase es un ataque directo a Gabriel Boric por parte es de una, Cast. es una ad hominem, ¿sí me entiendes? O por Ad el hominem. mismo. Sí, ad hominem. Es, por ejemplo, decirle, tú vas por el apruebo, entonces eres un comunista, come guagua, que no sé qué. Tú vas por el rechazo, entonces eres un fachito, hombre blanco heterosexual, homofóbico. Listo, esos son falacias ad hominem, esos no son argumentos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Seguimos con el hombre de paja. Por favor, que me falta. Amaro. Los nazis también usaban la medicina. Ok, aquí te suena ese hombre de paja, Amaro. Eh, o sea, es que ocupa como la ejemplificación de la medicina que utilizaron los nazis con la actual. Y prácticamente la medicina se podría decir igual. Yo creo que va más por el lado de la experimentación que hicieron. Ajá, listo. Entonces, el hombre de paja, ocurre ese argumento de que los hombres de paja se utilizan en los entrenamientos de combate para derribarlos. Entonces, es muy fácil derribar a un hombre de paja. Entonces, usando estos argumentos de extrapolar situaciones que pueden tener coincidencias para probar como sus argumentos. Les pongo un ejemplo. Un argumento muy buen hombre de paja es, por ejemplo, con la Constitución. Es que me gusta el tema de Chile. Es como, tú eres pinochetista porque vas a rechazar una nueva Constitución en contra de la de Pinochet. Ah, bueno, ese argumento. Los nazis también usaban las vacunas. Los nazis también usaban la medicina. ¿Cierto? Es extrapolar situaciones muy específicas de contextos históricos distintos, eh, como para probar un argumento. Listo. ¿Quedó claro el del hombre de paja? O también es crear una situación demasiado ficticia para cuadrar como las opiniones, ¿cierto? El hombre de paja es un poquito difícil de entender, pero es básicamente crear una situación ficticia, una comparación casi absurda para vos poder demostrar algo. ¿Listo? ¿Quedó claro el del hombre de paja? Weón. Como que soy médico y aseguro que los virus no existen. ¿Cómo, amigo? ¿Cómo? Perdón. Es que estaba leyendo el de la autoridad y es como, ¿cómo un médico puede asegurar de que los virus no existen, profe? Lo siento, se me abrió el micrófono. Tranquila, María Jesús, se entendió súper bien el ejemplo. Entonces, como decía, en la autoridad es, créanme, soy doctor, créanme, soy médico, créanme, soy político. Listo, créanme que yo sé. Y uno dice, ay, qué absurdo, que no sé qué. Pero usted nunca ha escuchado esta frase. Créanme que yo soy su papá. Créanme que yo soy su mamá. ¿Sí la han escuchado? Sí, hola, profe, a ver. Eso es es una falacia de autoridad. Me caso. Listo. Lo siento, profe, perdóneme por el insulto, perdóneme. No, María Jesús, tranquila, no pasa nada. No hay lío. Listo. Seguimos con el ad populum. Gabriela Riquel, ¿me lo puede leer, por favor? Debe ser cierto porque lo cree mucha gente. Listo. ¿Qué opinas de esta falacia o por qué es una falacia? Porque mucha gente le da like y piensan que es verdadero. Muy bien. O porque mucha gente lo cree, ¿cierto? No porque Profe, mucha gente... porque está generalizando. Eso es una Exacto. falacia. O cree que las masas siempre tienen la razón, ¿cierto? Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando eligen un presidente, que es como, por ejemplo, si gana el presidente que yo quiero, o presidenta, obviamente, si gana el presidente o presidenta que yo quiero, entonces el pueblo tuvo la razón, el pueblo es genial. Pero si gana el que yo no quiero, entonces, son unos ignorantes, las fake news, ¿cierto? Eso cambia mucho con las masas. ¿Listo? ¿Cómo pueden estar todos equivocados? Ok, muy bien. Continuamos con el falso dilema. Cristian, por favor.
Profe, ¿puede bajar un poquitito? No, no me da. Ambos son muy buenos argumentos. ¿Ese yo? No, no, ese es de dilema. Ay, profe, perdón, es que estoy más ciego que 8. Ay, perdón, profe. Cambió. Ahí está. Ahí está. O es una conspiración mundial o son los aliens. Listo. Entonces la del falso dilema es colocar dos puntos de vista muy extremos para una opinión. Listo. Entonces, por ejemplo, el COVID. Pongamos el ejemplo del COVID. Entonces el COVID fue como, o esta vacuna, o el COVID fue muy fabricado, o sea, fue fabricado artificialmente, o lo trajeron los aliens. ¿Cierto? Porque es muy difícil que pase algo así. O lo fabricaron los chinos o lo fabricaron los estadounidenses. ¿Cierto? Entonces, ese es el falso dilema. Y ya después está la falsa balanza, que ambos argumentos son muy buenos. ¿Listo? La falsa balanza. ¿A ustedes qué se le ocurre con falsa balanza? Bueno, la falsa balanza es que cuando... Intenta hacer como un tipo de empate, Exacto. como rebajar o intentar subir, por así decirlo, una idea. Como intentar igualar las cosas, para que uno no quede muy mal o el otro no quede muy bien. Exactamente. Y generalmente intentas balancear el argumento del otro, pero si el tuyo está más bajo. Un ejemplo, a ver... A ver, ¿cuál les puedo colocar un ejemplo de falsa balanza? Que es como colocar como la ciencia, por ejemplo, en la energía, la invención de la energía o el descubrimiento, como sea. La invención de la energía, listo. Entonces una persona dice que fue Isaac Newton y el otro dice que fue Nikola Tesla. Entonces todos sabemos que el que hizo muy bien eso fue Tesla, ¿cierto? No, es Tesla o... ¿Cómo se llama el otro? Tesla o... Alba Edison, listo. Que ambos, todos saben que Edison le robó a Tesla, a Nikola Tesla. Pero entonces tú dices, no, pues Nikola Tesla hizo muy buenos inventos, pero mira que Alba Edison también había creado muchas cosas, entonces los dos aportaron mucho, ambos aportaron mucho al descubrimiento de la energía, listo. Es como intentar igualar argumentos que no son iguales, listo. Muy bien. Esos son los tipos de falacias, pues les voy a dejar en la presentación. Y quiero terminar con esto de acá. ¿Okay? No, terminar con este texto. Este texto se los va a mandar listo para que lo hagamos juntos la próxima semana. Esta es la tarea para la próxima semana. Entonces es un texto sobre la pena de muerte, que es un tema muy polémico, que es aprobado dependiendo del país en que ustedes se encuentren o no. Que de hecho en Chile la última pena de muerte se hizo en Viña del Mar. Mataron a unos policías, de hecho. Creo que fue en Quilpué. Bueno, eran los terrores de Viña del Mar y los mataron en Quilpué. Les debo esa historia. Pero la última ejecución en Chile no fue hace tanto tiempo, de hecho. Y ya, entonces van a leer este texto y les van a responder cuál es la tesis del autor, qué argumentos utiliza, qué tipos de argumentos son los que utiliza y si hay alguna falacia en el texto. Y ya por último les quería dejar con esta imagen. Listo. Hemos visto argumentos que casi todo es textual, ¿sí? Casi todo es textual, pero hay argumentos que simplemente se pueden dar con gestos. Y a veces un gesto vale más que 1000 argumentos hablados. Esta foto que les muestro acá es de 1991 y la persona que está a la derecha, es decir, el hombre, se llama Fernando Ayuti. ¿Ustedes saben lo que es el VIH y el SIDA? Sí, ¿saben lo que es el VIH y el SIDA? Sí, profe. Bueno. Chicos, el VIH significa... ¿Cómo se transmite? ¿Ustedes saben cómo se transmite? Por acto sexual Ok, ¿por qué más? y por saliva, creo. O por cortes. Intercambio de fluidos, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que un beso transmite el VIH? Sí, sí. Aquí Cristian dice que sí. ¿Todos creen lo mismo? No. Ok. No. Entonces en 1991 estaba ese gran debate. O sea, sí, hace mucho, o sea, hace muy poco tiempo, no tanto.
Hasta luego, Oscar. Igual yo acabo con esto. Entonces se tenía como ese concepto de que se transmitía por besos. Entonces esta persona que está acá, que se llama Fernando Aiuti, es un virólogo italiano. Era un virólogo italiano. Y en 1991 llevó sus estudios de que el VIH solamente se transmitía por gran cantidad de fluidos. ¿Listo? Y que la saliva no era suficiente para transmitir el VIH por saliva, pues por besos. Entonces llevó a una paciente cero positiva, es decir, que efectivamente está infectada con VIH. Dijo, mira, estos son los estudios y esta es mi paciente. Y llegó y le dio un beso. Y ese momento, en 1991, en una conferencia sobre VIH, él cambió el estigma de que las personas con VIH podían contagiar a otros solamente con darles un beso. Y este beso cambió mucho la percepción que se tenía de estas personas de que ni las miraban ni las tocaban porque creían que se podían contagiar. Entonces, quiero cerrar como esta clase con esa enseñanza de que hay muchos argumentos que más pesan las acciones que las palabras. Y ya, chicos, espero que les haya gustado mucho la clase. Voy a dejar de